Resumen de la Biblia del libro Proverbios, parte número 3. La soberanía de Dios y la importancia de la humildad, capítulos 16 al 22. Introducción. Los capítulos 16 al 22 del libro de Proverbios forman una sección especialmente profunda y práctica dentro de esta colección de sabiduría bíblica. En estos capítulos, se destaca la soberanía de Dios como fundamento de toda verdadera sabiduría. Aunque el ser humano hace planes, es el Señor quien dirige sus pasos. Este reconocimiento impulsa una actitud de humildad, confianza y obediencia ante la voluntad divina. Además, estos proverbios enfatizan la justicia como un principio esencial en la vida personal y social, mostrando que la rectitud trae paz, mientras que la maldad conduce al conflicto y la ruina. La disciplina, tanto en el corazón como en la conducta, se presenta como clave para alcanzar una vida estable y respetada. Se aconseja fuertemente el autocontrol, especialmente en las palabras, recordando que lo que decimos puede edificar o destruir. Otro tema central es la formación del carácter desde la juventud, subrayando la responsabilidad de enseñar valores eternos desde temprano. La sabiduría se expresa también en las relaciones, se alienta la lealtad, la prudencia y el amor genuino como pilares para convivir en armonía con los demás. En resumen, esta sección invita al lector a vivir con discernimiento, a cultivar una vida de integridad y a caminar bajo el temor de Dios, reconociendo que toda verdadera sabiduría proviene de Él y transforma todas las áreas de la existencia humana. Capítulo 16. La soberanía de Dios y la importancia de la humildad. El capítulo 16 de Proverbios ofrece una profunda reflexión sobre la relación entre los planes humanos y la voluntad divina. Aunque el ser humano es capaz de trazar sus propios caminos y tomar decisiones, el texto insiste en que es Dios quien finalmente dirige y establece cada paso. Esta afirmación resalta la soberanía de Dios sobre toda la vida y subraya la necesidad de confiar en su guía y depender de su sabiduría. El capítulo también presenta la importancia de vivir con humildad, reconociendo que la autosuficiencia y el orgullo llevan a la caída. Se nos invita a cultivar un corazón reverente, a temer al Señor y a alejarnos del mal como evidencias de una vida sabia. La humildad, acompañada de temor de Dios, es presentada como más valiosa que grandes riquezas, pues conduce a la paz, la honra y la verdadera prosperidad. Además, se destacan virtudes como la justicia, la honestidad y la prudencia en la toma de decisiones. Las palabras sabias y el consejo prudente se ven como medios para fortalecer tanto al individuo como a la comunidad. También se subraya que Dios examina no solo las acciones externas, sino las intenciones del corazón, recordándonos que la pureza interior es tan importante como el comportamiento exterior. En este capítulo, el mensaje es claro: reconocer a Dios en todos nuestros caminos, caminar en humildad, actuar con integridad y dejar que la voluntad del Señor guíe nuestras vidas, es la vía segura hacia la bendición. La estabilidad y el favor divino. Capítulo 17. Valor de la paz, la verdad y el amor familiar. El capítulo 17 de Proverbios enfatiza el valor de mantener la paz y la armonía tanto en el hogar como en las relaciones personales. Desde el inicio, se establece que es mejor tener poco en un ambiente tranquilo que poseer muchas riquezas acompañadas de contienda. Esta afirmación pone de relieve que la calidad de vida no se mide por los bienes materiales, sino por la paz y el amor que reinan en los corazones y en los hogares. La verdad y la sinceridad también son temas centrales. Se advierte contra el uso de palabras engañosas, los labios falsos y el testimonio mentiroso, que causan daño y desestabilizan las relaciones humanas. El capítulo alienta a cultivar una lengua sabia, que promueva la reconciliación y la justicia, en lugar de sembrar discordia o alimentar pleitos innecesarios. El amor familiar, especialmente en medio de la adversidad, es presentado como una fuente de consuelo y fuerza. El versículo en todo tiempo ama el amigo, y es como un hermano en tiempo de angustia destaca la lealtad y el valor de las relaciones sinceras, en contraste con aquellos que solo están presentes por conveniencia. Asimismo, se condena el comportamiento necio, como la burla a los pobres, el desprecio por la corrección y la falta de dominio propio. Estas actitudes no solo dañan al individuo, sino que también afectan profundamente su entorno. En resumen, este capítulo promueve la búsqueda de la paz, el respeto por la verdad, la importancia del amor duradero y la sabiduría en el trato con los demás. Invita a construir relaciones sólidas y auténticas, donde reine la justicia, la comprensión y la fidelidad. Capítulo 18.
el poder de la lengua y el valor de la verdadera amistad. Proverbios 18 se centra en la importancia del lenguaje y las relaciones interpersonales, resaltando tanto el impacto de nuestras palabras como la necesidad de cultivar amistades sinceras y sabias. Desde los primeros versículos, se advierte que el egoísmo y el aislamiento pueden llevar a decisiones imprudentes, mientras que el sabio busca el entendimiento mediante el consejo y la reflexión. Uno de los temas centrales es el poder de la lengua. El capítulo declara que la muerte y la vida están en poder de la lengua, versículo 21, una afirmación que subraya la profunda influencia que tienen nuestras palabras sobre los demás y sobre nosotros mismos. Las palabras pueden edificar o destruir, sanar o herir. Por ello, se exhorta al lector a hablar con sabiduría, a evitar los chismes, la arrogancia verbal y las respuestas apresuradas. Asimismo, se muestra que el necio habla sin pensar, revela asuntos privados y genera conflictos, mientras que el prudente escucha antes de hablar, mide sus palabras y promueve la paz. El dominio del lenguaje es presentado como una muestra clara de madurez y sensatez. El capítulo también destaca la necesidad de relaciones profundas y genuinas. Se reconoce que el verdadero amigo se mantiene fiel más allá de los lazos sanguíneos. Hay amigos más unidos que un hermano, versículo 24. Esta expresión resalta la belleza de la amistad basada en la lealtad, el apoyo mutuo y la comprensión sincera. En conjunto, el capítulo 18 nos recuerda que nuestras palabras tienen consecuencias duraderas, y que el valor de una amistad fiel es incalculable. Por tanto, nos llama a ser prudentes con lo que decimos y sabios en la elección de nuestras compañías. Capítulo 19. Prudencia, disciplina y humildad como guías para la vida. El capítulo 19 del libro de Proverbios continúa ofreciendo enseñanzas prácticas enfocadas en la vida diaria, resaltando la importancia de la prudencia, la corrección y la humildad. Desde los primeros versículos, se muestra que tener integridad es mejor que poseer riqueza sin sabiduría o vivir con labios mentirosos. La integridad personal es valorada por encima del éxito material. Uno de los temas clave es la prudencia. El sabio es descrito como aquel que reflexiona antes de actuar y toma decisiones con discernimiento. Se advierte contra la impaciencia y las decisiones apresuradas, las cuales suelen llevar al error y al arrepentimiento. La prudencia permite anticiparse a las consecuencias y actuar con equilibrio. Otro aspecto fundamental es la importancia de la corrección y la disciplina. El capítulo subraya que aceptar la reprensión es señal de sabiduría y madurez, mientras que rechazarla es propio del necio. Enseñar a los hijos desde temprana edad también es resaltado como una responsabilidad esencial para forjar el carácter. La corrección, aunque incómoda, es un acto de amor que conduce al crecimiento y a la salvación del alma. La humildad también ocupa un lugar destacado en este capítulo. Se valora al pobre que tiene buen juicio más que al rico arrogante, y se destaca que Dios favorece a los humildes. El reconocimiento de la propia dependencia de Dios y la apertura para aprender son virtudes esenciales para una vida bendecida. El capítulo también aborda la importancia de la compasión y la generosidad, enseñando que el que da al pobre le presta a Dios, y será recompensado por su bondad. Este principio muestra que nuestras acciones hacia los demás tienen un valor eterno. En conclusión, Proverbios 19 nos anima a cultivar una vida de prudencia, aceptar la disciplina con humildad y vivir con integridad y compasión. Estas cualidades conducen a la paz interior, a relaciones saludables y a la bendición divina. Capítulo 20. Honestidad, autocontrol y sabiduría en la vida social. El capítulo 20 de Proverbios presenta una serie de enseñanzas centradas en la conducta personal dentro del contexto social. Enfatiza virtudes como la honestidad, el autocontrol, la prudencia y la justicia, mostrando cómo estas cualidades conducen a una vida estable, respetada y bendecida. Uno de los primeros temas abordados es el autocontrol, especialmente en relación con el uso del vino y las bebidas fuertes. Se advierte que el exceso conduce a la burla y a la contienda, alejando a la persona del juicio sabio y del respeto de los demás. El dominio propio se presenta como una virtud indispensable para mantener relaciones sanas y tomar decisiones acertadas. La honestidad también es resaltada como una base fundamental para la vida justa. Se condena el uso de balanzas y medidas falsas, símbolo de prácticas injustas en el comercio y la vida diaria. Dios aborrece el engaño, y en contraste, se afirma que el camino íntegro es el que recibe su favor. La transparencia y la justicia en nuestras acciones reflejan una vida alineada con la voluntad divina.
Este capítulo también insiste en la importancia de actuar con prudencia y no apresurarse en los juicios ni en la toma de decisiones. Se destaca que el sabio es aquel que observa, reflexiona y actúa con discreción, mientras que el necio se precipita y sufre las consecuencias. En especial, se subraya que los planes humanos deben estar sometidos a la guía de Dios, quien escudriña el corazón y pesa las intenciones. En el ámbito de la justicia, Proverbios 20 enseña que el rey, o la autoridad, debe gobernar con equidad y discernimiento, estableciendo el orden mediante la justicia. El buen liderazgo es aquel que se basa en principios rectos y en la búsqueda del bien común. Además, se hace mención del valor del carácter desde la juventud, afirmando que es desde temprano cuando se deben formar las virtudes que moldean una vida recta. La disciplina es vista como una herramienta de crecimiento, y no como castigo destructivo. En resumen, el capítulo 20 de Proverbios nos exhorta a vivir con integridad, dominio propio y sabiduría, especialmente en el trato con los demás. Cada acción tiene un peso moral, y solo quienes se conducen con justicia y humildad pueden experimentar la verdadera paz y bendición. Capítulo 21. Dios examina el corazón y ama la justicia. El capítulo 21 de Proverbios nos lleva a reflexionar sobre una verdad central. Dios observa más allá de las apariencias y juzga el corazón. Desde el primer versículo se afirma que el corazón del rey, y, por extensión, el de todo ser humano, está en manos de Jehová, quien lo inclina según su voluntad. Esta declaración subraya la soberanía divina sobre todas las decisiones humanas, incluso las de los poderosos. Una de las enseñanzas clave de este capítulo es que las acciones externas no sustituyen la obediencia genuina. Hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. Versículo 3. Esto revela que Dios valora más una vida recta que los rituales religiosos vacíos. La integridad, la justicia y la equidad son expresiones reales de una fe viva y verdadera. El capítulo también contiene fuertes advertencias contra la soberbia, la mentira y la impiedad. Se describe al altivo y arrogante como el orgulloso insolente que actúa con presunción y desprecio por el bien. La soberbia conduce a la caída, mientras que la humildad abre camino a la sabiduría. Asimismo, se recalca que la conducta malvada acarrea su propio castigo, pues el pecado acaba atrapando al pecador. Se presentan varias comparaciones para ilustrar la necedad del mal camino y los beneficios de la prudencia. Por ejemplo, se menciona que es mejor habitar en un rincón del terrado que con una mujer rencillosa en casa espaciosa. Versículo 9 y versículo 19. Una expresión proverbial que resalta el valor de la paz en el hogar por encima del lujo o el tamaño de la vivienda. Otro tema importante es la recompensa del justo. Se afirma que el sabio escala la ciudad de los fuertes y que la justicia del justo le libra. La sabiduría otorga ventaja, y la vida íntegra permite superar incluso grandes obstáculos. También se destaca que quien cierra su oído al clamor del pobre, no será escuchado en su propia necesidad. Versículo 13. Señalando la relación entre la compasión y la bendición. Además, se advierte sobre el mal uso de la lengua y el deseo codicioso. La mentira, el soborno, los pensamientos impíos y los caminos del hombre perezoso son descritos como caminos que llevan al fracaso y a la destrucción. En contraste, el que se esfuerza, el que piensa con justicia y actúa con rectitud, hallará vida, justicia y honra. En conclusión, Proverbios 21 enseña que Dios no se deja engañar por apariencias, sino que escudriña el corazón. Vivir con humildad, practicar la justicia, escuchar al necesitado, y actuar con sabiduría no solo honra a Dios, sino que también conduce a una vida bendecida y plena. Este capítulo nos recuerda que nuestras decisiones tienen consecuencias eternas y que cada acción debe nacer de un corazón alineado con la voluntad divina. Capítulo 22. Formación temprana, humildad y valor de la bondad. El capítulo 22 de Proverbios comienza con una afirmación poderosa. De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Versículo 1. Esta enseñanza destaca el valor de la integridad y la reputación por encima de las posesiones materiales. En una sociedad que a menudo valora la riqueza externa, este proverbio nos recuerda que el carácter y el testimonio personal son tesoros de mayor duración y estima. Uno de los temas más conocidos de este capítulo es la formación temprana. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Versículo 6. Este versículo subraya la importancia de educar a los hijos desde una edad temprana con sabiduría, valores rectos y temor de Dios.
Esta instrucción no es simplemente académica, sino profundamente espiritual y moral, cimentando principios que los guiarán durante toda la vida. El capítulo también ofrece enseñanza sobre la humildad y el temor del Señor. Se afirma que estos conducen a la riqueza, la honra y la vida, versículo 4. Aquí, la sabiduría bíblica se opone a la visión mundana que muchas veces asocia el éxito únicamente con el esfuerzo humano o la astucia. Proverbios enseña que es la dependencia de Dios y la actitud humilde lo que realmente abre puertas a la bendición verdadera. Además, se dan advertencias prácticas sobre la vida financiera y social. Por ejemplo, se menciona que el que oprime al pobre para engrandecerse terminará en la ruina, versículo 16. La justicia social y el trato justo al necesitado son temas frecuentes en los proverbios, y este capítulo no es la excepción. También se advierte contra las deudas y los préstamos irresponsables, versículo 7, mostrando que el que toma prestado se convierte en siervo del que presta. En cuanto al carácter, el capítulo promueve la generosidad, la bondad, la pureza de corazón y la prudencia. Se asegura que el que tiene un corazón limpio hallará favor, versículo 11, y que la sabiduría protege contra los lazos del mal, versículo 5. Asimismo, se exhorta a alejarse del escarnecedor para que cesen los pleitos y las ofensas, versículo 10, lo que resalta la importancia de rodearse de personas sabias y pacíficas. La segunda parte del capítulo, desde el versículo 17, introduce una nueva sección conocida como los dichos de los sabios. Esta colección exhorta al lector a escuchar con atención, a guardar las palabras sabias en el corazón, y a confiar en el Señor. El énfasis recae en la educación del corazón y de la mente, no solo en recibir conocimiento, sino en aplicarlo con fe y discernimiento. Finalmente, se instruye sobre la justicia en el trato con los demás, advirtiendo contra el robo, el abuso de poder, el despojo del pobre y el trato injusto con el indefenso. Proverbios 22 cierra con una invitación clara a vivir con rectitud y fidelidad, a no seguir el camino de los violentos y a no asociarse con personas de mal carácter. En resumen, el capítulo 22 es una guía valiosa para la vida cotidiana. Nos llama a cuidar nuestra reputación, formar con sabiduría a las nuevas generaciones, vivir con humildad, practicar la generosidad y la justicia. Y buscar siempre el favor de Dios por medio de un corazón limpio y una conducta recta. Conclusión. Los capítulos 16 al 22 del libro de Proverbios ofrecen una enseñanza profunda y práctica que nos invita a reconocer la soberanía absoluta de Dios sobre nuestras vidas y planes. Recordándonos que solo a través de la humildad, la justicia y el temor reverente a Él podemos alcanzar una vida plena y significativa. En esta sección, la sabiduría se revela no solo como un conocimiento intelectual, sino como un estilo de vida que abarca desde la manera en que tomamos decisiones hasta cómo nos relacionamos con los demás. Se enfatiza que la verdadera grandeza y éxito no se miden por la riqueza material o el poder, sino por la integridad, la honestidad, la generosidad y el amor genuino hacia el prójimo. La paz y la verdad se presentan como fundamentos esenciales para mantener relaciones saludables y para construir comunidades sólidas y justas. Estos capítulos nos enseñan la importancia de la disciplina personal, el autocontrol y la prudencia para evitar los peligros de la necedad y la arrogancia, que solo conducen a la ruina. Asimismo, la formación temprana y la educación en valores morales y espirituales son destacadas como pilares fundamentales para el desarrollo de una vida recta y bendecida. La influencia que tienen los amigos, la palabra hablada y la actitud del corazón son factores decisivos que pueden guiar hacia la sabiduría o hacia la destrucción. En definitiva, esta sección de Proverbios nos recuerda que cada aspecto de nuestra existencia, nuestros pensamientos, palabras, acciones y relaciones, debe estar fundamentado en el temor de Dios y en la búsqueda constante de la justicia y la humildad. Así, al aplicar estas enseñanzas en nuestra vida diaria, podemos construir un camino de bendición, estabilidad y paz, reflejando la sabiduría divina en todo lo que hacemos.